Vamos a empezar por Cuba, quizá el enclave más importante en la historia de las músicas de ida y vuelta. Durante los siglos XVIII y XIX, Cuba se convirtió en el principal exportador de estilos musicales hacia el resto de Hispanoamérica. Su posición geográfica y su papel como centro neurálgico del comercio entre España y América la transformaron en un auténtico laboratorio musical. Por un lado tenemos el tango americano, del que ya hemos hablado al principio. Surgió en entornos populares de fuerte presencia afrodescendiente y se consolidaría a lo largo del siglo XIX como una de las bases rítmicas esenciales en la música hispanoamericana. Aquí están todos los negros que venimos a rogar, que nos concedan permiso para cantar y bailar. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos aquí. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés. El tango desembarcó en Cádiz en 1820 y poco a poco se fue integrando en la cultura andaluza a través de dos variantes. El tango, con una temática pícara, y por otro lado la habanera, con un toque más romántico. Se lo veo llorando al grito de la humildad, que esta cara que te tengo me lo acaban de quitar. La, 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 la. Mi madre me lo advirtió, mi madre me lo advirtió, que a ningún forasterito yo le diera conversación. La, 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 la. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida, corónala de flores, que es cosa mía. De esa fusión de la música andaluza con el tango nacerían más tarde los tientos, los tangos flamencos y otros estilos. El tango saltaría de España a Argentina. Según el musicólogo Faustino Núñez, el primer tango documentado es La bicicleta, escrita en Cádiz por Antonio Rodríguez Martínez en 1897, y de allí saltó a Buenos Aires, popularizado por Ángel Villoldo, considerado el padre del tango argentino entre 1900 y 1910. Es en Buenos Aires y en el Río de la Plata donde nacería y se desarrollaría el tango argentino. Yo tengo una bicicleta que costó mis pesetas y que corre más que usted. Por las tardes yo me monto y más ligero que un rayo voy a lucir este cuerpo por la avenida de Mayo. A Palermo, muy temprano, los domingos suelo ir y se quedan embobados muchos ciclistas que hay por ahí. Por otro lado tenemos la rumba, que nace en Cuba durante el siglo XIX de la mano de la población africana que llega a la isla. Existen tres formas principales de rumba: el yambú, el guaguancó y la columbia. El yambú es el más lento y se considera el más antiguo. Yo me enteré que tú andas diciendo que eres un palo, mi amigo Julián. Ave María, Julián. El guaguancó es la forma más conocida y es un baile en pareja más dinámico y con un fuerte componente de seducción entre los bailarines. Yo llámalo güiro, si no viene con güiro, yo llama con Si no viene con güiro, yo llama con escucha cuento que yo traigo. yo llama con Nene está cantando. yo llama con Con los rumberos. Y finalmente tenemos la columbia,
que es una rumba rápida de carácter competitivo, tradicionalmente bailada por hombres solos. Finalmente tenemos la guaracha, también originada en Cuba durante el siglo XIX y que se caracteriza por un ritmo rápido y letras pícaras y humorísticas. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Pero bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. La guaracha se popularizó más allá de Cuba, extendiéndose por Hispanoamérica y teniendo una fuerte influencia en Puerto Rico. Óyeme cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo, muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. A partir de géneros como la guaracha, el son, el guaguancó y el mambo, surgió en los años 50 en Nueva York un nuevo estilo musical, la salsa. Esta fusión, impulsada por músicos cubanos y puertorriqueños, se expandiría por toda Hispanoamérica y sobre todo se asentaría en Cuba como una de sus principales músicas y se convertiría en uno de los estilos más universales del repertorio cubano y hispanoamericano. Luego tenemos el bolero cubano, que nace en Santiago de Cuba con la llegada de estilos musicales de ritmo ternario provenientes de España como el bolero, las seguidillas y las tiranas. Una vez en Cuba se le da una vuelta al bolero y este se convierte en un estilo de ritmo binario, con un tempo más lento y sentimental, y con temáticas románticas y melancólicas. Si el amor hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miseria, yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Además, el bolero cubano incorpora muchos más instrumentos, como percusiones y metales. El bolero cubano adquiere una gran popularidad, llegando a México y otras partes de Hispanoamérica y transformándose de nuevo. Además, tiene un gran impacto en Estados Unidos ya en el siglo XX, especialmente en Nueva Orleans y Nueva York, y de ahí salta al resto del mundo.